¿Qué tal? ¿Cómo les va? La palabra milagro es la traducción del griego dynamis, que significa poder. Pero en realidad milagro, el término español, proviene del latín miraculum, que no hace referencia al poder, sino al carácter admirable, maravilloso, extraordinario de un determinado hecho, con o sin la intervención divina. Por ejemplo, un fenómeno natural, inesperado, repentino, maravilloso, decimos, no sé, ¡qué milagro! Por eso el término milagro, a menos en el uso vulgar que nosotros le damos en la vida cotidiana, es más amplio que el milagro como poder. Y sin embargo, el poder de Dios no se manifiesta exclusiva ni principalmente en los milagros. O sea que todo lo que existe gracias al poder de Dios, ¿no? Otro término que se utiliza en la escritura es señal, signo, que hace referencia al hecho de que Jesús acompaña su predicación y sus obras, pero fundamentalmente su enseñanza, con signos y señales que confirman el origen divino, sobrenatural, celestial, ¿no?, de su misión, de su persona. Por eso tenemos aquí entonces como tres términos, ¿no? Son tres aspectos de una misma realidad que técnicamente hablando, digamos, ¿no?, se trata de la intervención divina en el curso ordinario de las cosas, en la naturaleza, en fin, en el hombre, en los astros, ¿no? En fin, o sea, cuando Tomás de Aquino estudia el tema de los milagros, él diferencia, distingue, ¿no?, milagros realizados sobre los cuerpos celestes, ¿no?, sobre las sustancias espirituales, sobre el hombre, etc., ¿no? Muy, muy interesante, muy variado el mundo de los milagros del Evangelio, ¿no? Después otros autores también traen otras como distinciones aún más interesantes, creo yo, porque son como de origen más psicológico, más existencial, ¿no?, de los milagros del Señor. Por ejemplo, hay milagros que el Señor oculta. O sea, no es que oculta, sino que le pide a aquel que ha sido beneficiado con el milagro que no diga nada. No digas nada, le dice el Señor, ¿no? Se pregunta, ¿por qué? Si los milagros son señales, Él pide que no digan nada. Pues hay un milagro que Jesús hizo en contra de su propia voluntad, inicialmente al menos, ¿no? Me refiero al milagro de las bodas de Caná. Ustedes recuerdan el hecho, tan entrañable, ¿no?, tan tierno. Se trata de una boda donde se ha acabado el vino. Entonces María le pide a Jesús, no le pide a Jesús, le dice sencillamente que no tienen vino. Bueno, pero Jesús entiende lo que su madre le está pidiendo y él le dice, mujer, mi hora no ha llegado. María no le responde y dirigiéndose a los ayudantes, ¿no?, de la boda, dice, hagan lo que él les diga. Es decir, de alguna manera es la madre ahí la que le impone su voluntad al hijo y el hijo acepta. Bueno, es interesante, ¿no? O sea, cómo los milagros están entretejidos en la vida del Señor en una forma del todo particular. Es decir, hay algo de histórico, profundamente literal, histórico, existente en estos relatos de los milagros del Señor, ¿no? Milagros que Jesús, por ejemplo, hace inconscientemente, en el sentido de que Él no quiere hacer ningún milagro, sino que hay una persona, esto está en el Evangelio, una mujer que había sufrido muchos años de hemorragia, etcétera, una pobre mujer, que él toca con fe su manto. ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. Y los apóstoles dicen, pero Señor, te aprietan por todas partes. O sea, todos te tocan. No, ¿quién me ha tocado? Claro, porque muchos lo tocan, pero solamente esta mujer lo toca con fe. Por eso Jesús muchas veces él atribuye el milagro a la fe de la persona, no a su propio poder. Y él dice, tu fe te ha salvado. No dice yo te he salvado o mi poder te ha salvado, sino tu fe te ha salvado. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo aquí se invierte de alguna manera
el argumento. No el argumento, no, sino que, claro, uno dice, bueno, no, es la fe. Hay milagros que Jesús no realiza y que son más importantes que los milagros que él realiza. Por ejemplo, los milagros que él no realizó, mejor dicho, durante la tentación en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿no?, di que estas piedras se conviertan en pan. Teóricamente, para nosotros no habría dificultad en que Jesús hiciera ese milagro. Y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Si mediante ese milagro él podría haber convencido al enemigo de creer en él y que no lo hubiese convencido. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, le dicen, ¿no?, los fariseos, los judíos. Baja de la cruz y creeremos en ti. Y si hubiese bajado de la cruz, la pregunta es, ¿hubieran creído en él? No, porque la fe es un acto complejo y una partecita de ese acto, pequeña o grande, pero siempre parte, es esto de los milagros. Un racionalista del siglo XIX, crítico del cristianismo, ¿no?, un hombre alemán, Strauss de apellido, critica a los cristianos diciendo que los cristianos basan su fe en los milagros. Pero si uno estudia los milagros de Jesús, se da cuenta en primer lugar que es un mundo complejísimo, enorme. No es un Dios del Olimpo que baja y ni es un mago, sino que es algo que está, el milagro, entrelazado con la existencia del hombre. Es decir, donde el hombre tiene que responder y puede o no responder. Fíjense ustedes, Judas Iscariote, el traidor. Él fue testigo de los milagros del Señor. O sea, vio cómo el Señor multiplicó los panes, vio cómo el Señor caminó sobre las aguas, acompañó al Señor cuando Él hacía curaciones, exorcismos, etc. Y sin embargo, en Judas fue mucho más fuerte el amor al dinero que todos los milagros que hizo el Señor. Podríamos hablar, si quieren, de la debilidad de los milagros, aunque el Evangelio lo llama el poder de Dios. Sin embargo, es muy complejo, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, un centurión cree en él, en Jesús, cuando lo ve crucificado. Y entonces no solamente no ve ningún milagro, sino que ve que este hombre está en una condición miserable. O sea, que de divino no tiene nada, porque no hay nada más miserable que la muerte en la cruz. Y en esa condición, ¿no?, absolutamente opuesta a la condición del poder que es propio de Dios, este centurión hace un acto de fe. Este es el Hijo de Dios, ¿no? Es el Mesías, en fin, el Hijo de Dios. Dice así, etcétera, ¿no? Es muy paradójico, esto no es tan fácil, no es tan directo, ¿no?, como uno podría creer. De hecho, Jesús, él había profetizado su resurrección repetidas veces, se había transfigurado, como leemos en el Evangelio, delante de algunos de sus apóstoles, porque él sabe que la muerte en la cruz es un escándalo, una piedra de tropiezo, quiere fortalecer la fe de los apóstoles. Entonces, cuando María Magdalena se hace presente en el cenáculo y le dice a los apóstoles, el Señor ha resucitado, etc., Pedro le dice, esta mujer está delirando, dice Pedro. Por eso no es solamente Tomás el que no cree en la resurrección, sino ninguno cree en la resurrección. De hecho, como dice San Agustín, la incredulidad de los apóstoles fortalece nuestra fe, porque si estos relatos hubieran sido creados por la comunidad primitiva, como dicen los racionalistas, ¿no? Piñero, por ejemplo, Antonio Piñero, un divulgador, habla mucho de los milagros del Señor. Él no lo llama resurrección, lo llama resucitación, lo llama, ¿no? Es como algo natural. Entonces, estos que crearon el relato acerca de Jesús, difícilmente se hubieran puesto ellos mismos en la posición de incrédulos. Sin embargo, ellos no creen y dicen y transmiten para todas las generaciones que ellos no creyeron inicialmente. Jesús finalmente se aparece a Tomás, ¿no? Le dice, has creído porque me has visto, feliz el que cree sin ver, ¿no? Claro, el que cree apoyado en la palabra del Señor. Ahora bien, Jesús hizo milagros para acompañar como signos, ¿no? Recordemos, signos, señales, acompañar su predicación, y en este sentido responde a una necesidad del hombre de ver. Obviamente el objeto de la fe no es el milagro,
sino el milagro es una prueba que confirma la fe. Pero nosotros no creemos en los milagros, creemos en Dios, ¿sí? En el caso del milagro, repito, es una ayuda a nuestra poca fe, como una prueba, ¿no? Claro, uno podría preguntar si hace falta pruebas, ¿no? ¿Por qué tengo que pedirle pruebas a aquel a quien creo, ¿no? Bueno, entonces el tema es que el acto de fe es un tema complejo. En esto quiero insistir, que no tiene necesariamente que ver con los milagros, ¿no? El caso de la parábola de Lázaro y el rico Epulón, ustedes recordarán, Epulón está en el infierno, entonces le dice al padre Abraham, envía por favor a Lázaro, en fin, que le avise a mis hermanos, que sean misericordiosos, ¿no?, con los pobres, que ayuden para que no vengan a atormentarse aquí en este lugar donde yo estoy, ¿no? Epulón está muerto, está en el infierno, en el Hades. Entonces, ¿cómo le responde Abraham? Importante esta respuesta. Si no le creyeron a Moisés, no creerán aunque resucite un muerto. Bien, importante, ¿verdad? Es decir, lo de Judas, etc. Baja de la cruz y creeremos en ti. El hecho es que aun si hubiese bajado de la cruz, los fariseos no hubiesen creído en él, porque la fe es otra cosa. La fe, en definitiva, es aceptar sobre mi vida el señorío de otro, ¿no? Por eso la fórmula de la fe, la fórmula inicial, ¿no?, del querigma cristiano, no es creo en Dios, sino Jesús es el Señor. O quizá en forma más personal, Jesús es mi Señor. Claro, y es difícil aceptar el señorío de otro sobre la propia vida, ¿no? Eso significa la fe. Porque Señor no es un término abstracto, ¿no?, el Señor del universo, sino mi Señor, ¿no? Ese es el resumen de la fe. Y no es suficiente el milagro o los milagros para que uno renuncie, ya les digo, a llevar las propias riendas de la vida y entregar las riendas a Dios, ¿no? Difícil, muy difícil. Unos ejemplos de mi vida, ¿no?, que estuve reflexionando un poco acerca de esto los últimos días. Anécdotas. Recuerdo una vez estando yo en Rusia, un amigo mío, el padre Mijail, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con el cual compartíamos muchos momentos y muchas conversaciones, me invitó a su casa y puso, después de la cena, el video del fuego sagrado de Jerusalén, el fuego del cielo, ¿no? Ustedes saben, o quizá no, pero es interesante como hecho, que la noche de Pascua desciende al Santo Sepulcro un fuego que enciende el cirio que lleva el patriarca ortodoxo entra al sepulcro, el cirio se enciende y luego se van encendiendo las velas a partir de ese cirio y es un fuego que se enciende en forma milagrosa y que no quema, ¿no? A quien se le acerca no quema, ¿no? Entonces él me mostraba, ¿no?, estos videos donde la gente pone la mano sobre el fuego, o los monjes estos con barbas largas acercan el cirio a sus barbas, las barbas no se queman. Y entonces él detiene el video, me interpela, me mira, me dice, bueno, ¿qué pruebas necesitas? Como diciendo, bueno, esta es la prueba, ¿no? O sea, ¿qué más necesitas para reconocer como religión verdadera, como confesión verdadera a la ortodoxia? Claro, interesante, ¿no? O sea, una situación de todas formas incómoda para mí. Me quedé callado, porque bueno, la verdad que no es suficiente y no es conveniente tampoco, no es coherente renunciar a la propia fe, aunque uno vea milagros fuera de la propia confesión o de la propia religión, ¿verdad? Por otro lado, después yo pensando acerca de este milagro que algunos niegan, ¿no? Hoy hay toda una polémica, porque hay dentro de la Iglesia Ortodoxa y sacerdotes que niegan que sea realmente un fuego milagroso, en fin, acerca de esto pueden encontrar cosas en internet, pero quizá, pensaba yo, aún aceptando el origen milagroso del fuego, se trata de un don de Dios para todos los cristianos, de todas las confesiones, o sea que está más allá
por sobre las diversas confesiones. Igual nuestra amistad continuó, pero me pareció que, o sea, no me pareció, sino que me parece que uno como cristiano no cree solamente, ni exclusivamente, ni principalmente por razón de los milagros. Esto es importante, ¿no? Aparte de todas las religiones, como bien dice Strauss, de todas las religiones se precian de tener milagros, de hacer milagros. Entonces no podemos decir que una es verdadera por ese motivo o más verdadera que la otra, ¿no? ¿Acaso en el seno de la Iglesia Católica no hay milagros? Por ejemplo, una vez me invitó una comunidad protestante a una conferencia y entonces estaba el pastor ahí en la conferencia hablando de un milagro que se había realizado porque él había bendecido, sí, digo bien, bendecido a una mujer, entonces que tenía un problema muy grave en la columna, tenía la columna totalmente torcida, entonces la bendijo y la columna se enderezó. Estaba la radiografía en la pantalla de antes de la bendición, después de la bendición. ¿Y esto qué? ¿Se dan cuenta? Lo que quiero darle es que la fe es un horizonte enorme y el milagro es esto, ¿no? Es una pequeña parte de este gran mundo de la fe. Aún más, fíjense ustedes cómo Jesús, por otro lado, aunque hace milagros, desestima el argumento del milagro como definitivo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice el Señor, Mateo 24, y mostrarán grandes señales y prodigios. Es interesante, grandes señales y prodigios serán realizados para engañar, ¿no? Es decir, que milagros que llevarán al engaño. Y el mismo concepto encontramos en San Pablo, en la segunda carta de los tesalonicenses, ¿sí? El inicuo, Leo, es decir, el anticristo, vendrá con todo poder y prodigios mentirosos. Es muy fuerte esto. Y fíjense ustedes cómo el mismo Señor Jesús, habiendo realizado milagros, desecha el argumento de milagro, al menos como argumento definitivo y conclusivo. Claro, y uno podría preguntarse, bien, si los milagros no son un argumento, ¿por qué entonces Jesús realizó milagros? ¿No hubiera sido mejor que no los realizara? Repito, el milagro es uno de los elementos que se entrelaza como una de las cuerdas, ¿no?, que forman parte del acto de fe, que puede estar o no estar, ¿no? No podemos y no debemos utilizar el argumento del milagro en forma exclusiva, ni olvidándonos de que uno puede pedir, pero no puede exigir. Recuerdo una vez también otro hecho muy triste de una amiga mía, ya difunta, ¿no?, fallecida. Ella era protestante de la iglesia pentecostal, ¿no? Entonces tenía un enfermo, un sobrino muy enfermo. Habrá tenido 19 años el chico, muy joven, no tenía un cáncer terrible. Entonces se pusieron en oración y yo también fui a rezar por la salud, por la curación de este muchacho, que, bueno, lamentablemente falleció, pero esta hermana tenía tanta fe que estaba convencida, segura, o sea que el Señor promete que al que tiene fe se le da, ¿no? Al que pide se le dará, etcétera. Si tuviera fe como un grano de mostaza, etcétera. En fin, hay muchos lugares del Evangelio donde Jesús nos invita a pedir con audacia y con seguridad, con certeza, ¿no? Bueno, entonces ella y la comunidad entera a la que pertenecía pensaba que el Señor iba a resucitar a este muchacho. Obviamente, digo obviamente porque es así, ¿no? Porque el Señor no vino a cambiar las condiciones materiales de la vida, no vino a suprimir la muerte física, sino vino a cambiar el sentido, el significado, el horizonte de la vida. Pero las condiciones materiales de la vida son las mismas, ¿no? El dolor, la muerte, la enfermedad, el trabajo, etc. No es el paraíso, ¿no? O sea, hay un realismo básico que tenemos que conservar, que está en el Evangelio, y también tenemos que conservar el sentido común. Bien, entonces, cuando finalmente lo enterraron al chico, ¿no?, pues el milagro no llegó, mi amiga se deprimió y murió a los pocos días, ¿no? Al poco tiempo murió ella, decepcionada. Bueno, quizá engañada por la prédica de un pastor exaltado, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas, digo, ¿no?,
Porque, repito, el Señor no vino a cambiar las condiciones materiales de la existencia. O sea, el Señor resucitó a Lázaro, pero no para siempre. Lázaro, después de haber sido resucitado, murió. Bien, entonces esto de los milagros, ¿no? Hay un hecho interesante en el Nuevo Testamento, cuando aparece un Mesías, porque ustedes saben que en la época del Señor había muchos Mesías que hacían obras poderosas, quizá más poderosas que las que hizo Jesús. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, se habla de un tal Simón. Simón era considerado el Mesías. Leo, ¿no? Cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a todos en Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, lo más importante, desde el menor hasta el mayor, decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Esta expresión, el gran poder de Dios, no es otra cosa que el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, ¿no? Simón. Después Simón intenta comprar el poder de hacer milagros, ¿no? En fin. Pero aquí lo importante es entender que desde el menor hasta el mayor, al menos en aquella región, creían que Simón era más que Jesús, que era el Cristo, ¿no? Esto, repito, nos confirma que en aquella época había muchos Cristos. Y después esto de la magia, ¿no? Que estaba relacionado con la religión, con la sabiduría, ¿no? Por alguna razón nosotros a nuestros queridos reyes magos los llamamos reyes magos, ¿no? Que no eran ni reyes ni magos. Pero claro, nosotros hoy el tema de la magia la identificamos con la hechicería, la charlatanería, ¿no? Con el poder del hombre sobre lo divino, no al revés, el poder de lo divino sobre el humano, sino, en fin. De ahí el término, entre comillas, de simonía, ¿no? Simonía, ¿qué es? Es el intento de comprar la gracia con dinero, ¿sí? Lo que Simón intentó hacer y Pedro lo sacó corriendo. Después, el término simonía, ya dentro de la iglesia, se entendió como el tráfico de cargos eclesiásticos, ¿no? Que lamentablemente tuvo lugar en una época, ¿no? Cuando un príncipe compraba, por ejemplo, el cargo de obispo para su hijo, etc., ¿no? Bien. Simonía. Es complicado este tema, ¿no? El tema de los milagros, porque uno podría preguntarse si no hubiera sido mucho mejor predicar la verdad sin necesidad de obras que la confirmen, ¿no? De hecho, Jesús dice, Evangelio de San Juan: el que es de la verdad escucha mi voz. Es decir, no son los milagros los que hacen que abramos nuestros oídos a la prédica del Señor, sino una condición distinta, interior, más profunda, a saber, el ser de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Y sin embargo, el mismo San Juan trae en su Evangelio muchos milagros que son claves, ¿no? De hecho, Piñero, que es un filólogo, en fin, y todo eso, un científico, o para mí pseudocientífico, que Dios me perdone, habla de que los milagros ocupan más o menos el 30% de los relatos evangélicos. O sea, en términos de cantidad de texto, ¿no?, dedicado a los milagros es mucho. Casi la tercera parte de los evangelios son relatos de milagros. Pero claro, eso no importa. Lo que importa es el contenido, ¿no? Santo Tomás, y con esto termino, trae el ejemplo de una carta sellada con el sello del rey, ¿no? Ustedes recuerdan, aún hoy se utiliza en algunos casos, ¿no?, que son sellos lacrados, ¿no?, donde el rey pone el sello, su anillo, en cera, ¿no? En fin, pero el milagro es eso. Independientemente de que ocupe el 30% del volumen, lo que importa aquí no es la cantidad, sino el contenido de la carta. Claro, porque podía ser un fraude. ¿Cómo sabemos si la escribió el rey? ¿No será un fraude? ¿No? Bueno, para eso sirve el sello.
Bueno, en el caso del Evangelio, el milagro entonces sirve de sello, pero hay un sello exterior, visible, comprobable empíricamente, pero el sello auténtico, ¿no?, es el interior. El que es de la verdad escucha mi voz. Por eso, aunque Jesús hubiese bajado de la cruz, las personas que no eran de la verdad, el espíritu de verdad, dice, ¿no?, de modo que los signos y las señales no producen la fe, ¿no? De hecho, algunas veces producen lo contrario, el endurecimiento del corazón. Es decir, ¿qué es esto de endurecimiento del corazón? Es una condición miserable, subjetiva del hombre, que no acepta ni aquello que se le manifiesta como evidente, ¿no? Como decimos en la Argentina, creer o reventar. En este sentido, me gustaría recordar, y con esto termino, un libro de Jean Guiton titulado El absurdo y el misterio, que trata de estos temas. Él dice que el hombre se encuentra, cuando se encuentra con el Señor, ante el dilema que en definitiva se resuelve por un acto razonable de la voluntad, un acto libre. Dilema entre lo absurdo y el misterio, ¿no? Y después trae esto, ¿no? En fin. Me parece interesante, después continuaremos sobre este tema. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, también toquen la campanita para recibir notificaciones, lo compartan, que tengan un muy, pero muy buen día.